Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el tema titulado Yo solté y Dios construyó mi futuro, basado en el capítulo 24 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Buen Señor, el día de hoy vengo a ti a darte gracias por este lindo día, un domingo más para venir a ti a darte la gloria y la honra. De manera especial entrego en tus manos este mensaje del día de hoy. Reaviva la llama del espíritu de mi pastor, guía sus pasos, guarda su vida, que su caminar nunca se aleje de ti. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Sea aprovechada por cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender lo que quieres. Que nos confrontes con esta realidad de tu palabra y que podamos no solo leerla, escucharla, sino guardarla. Y guardarla es practicarla. Amén. Vamos a continuar con nuestra historia de Abraham y en este caso también Isaac, con el título Yo solté y Dios construyó mi futuro. Yo solté y Dios construyó mi futuro. Manejan las diapositivas de allá, por favor. Entonces, ¿recuerdan ustedes que la anterior enseñanza tenía que ver con yo no necesito verlo todo? ¿Recuerdan? Que es un acto de fe. Yo no necesito verlo todo. Y uno se pregunta cosas interesantes. Y nada más mi esposa y yo íbamos hablando sobre el asunto de cómo es posible que Dios le prometa a uno cosas y que yo me muera sin verlas. Esa era la inquietud, ¿cierto?, que estábamos planteando. Y creo que eso pudo darse con la enseñanza y usted poder salir de este lugar así pensando, pero ¿cómo así si Dios me prometió algo y yo no lo voy a ver en mi vida cumplido? Pudo haber tenido ese pensamiento, esa inquietud, que es lo más probable. Voy a ser directo, pero cuidando el corazón de cada uno de nosotros. Y la Biblia es clara, y hay que pensar en esto, hermanos amados. No toda promesa que alguien cree tener es una promesa bíblica. Y no todo lo que Dios promete se cumple en el mismo tiempo ni en la misma forma en que todos estamos esperando. Pero cuando sí es promesa de Dios, la Escritura da una respuesta sólida, una respuesta profunda, una respuesta consoladora. Por eso les dije que si recordaban el mensaje anterior a este, y es que yo no necesito verlo todo, ¿cierto? No necesitamos verlo todo para creer. Y es ahí donde me quiero enfocar para hacer la introducción a la enseñanza que nos corresponde este día. Y es que esa inquietud no es pequeña, realmente eso nos sacude el alma y pues mi esposa y yo hablando de esto, yo también sentí que me sacudía el alma, porque la pregunta es si Dios promete, pero yo no alcanzo a verlo, entonces, ¿qué sentido tiene eso? Y la respuesta bíblica no nace precisamente de emociones, no, nace de una situación. Volvamos a la pregunta,
Y si Dios promete, pero yo no alcanzo a verlo, entonces ahí la respuesta, como les dije ahorita, no nace de emociones, sino del desarrollo de la promesa en la historia redentora. Ahí es donde se viene a cumplir. Y vamos a mirar. Un filtro que uno debe de tener en las promesas de Dios es algo. Promesa de Dios o expectativa humana. ¿Por qué? Porque antes de hablar del cumplimiento, la Escritura nos detiene. Y por allá con el profeta Jeremías dice, no envié yo a aquellos profetas. O sea, no todo lo que alguien siente viene de Dios. Eso tiene que tenerlo muy preciso. No todo lo que alguien declara es promesa divina. Aquí podemos ver algo, la promesa verdadera está anclada en la palabra, está anclada en el caso de Abraham, en el pacto y en el carácter de Dios que sigue siendo igual, lo que él ha dicho, él lo va a cumplir, ese es el carácter de Dios. Entonces, Abraham no vio todo, eso es una de las cosas, pero no perdió nada. Dios le promete una descendencia, le promete tierra y bendición. Pero hay una cosa muy clara y específica, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, la promesa, y veníamos hablándolo, mi esposo y yo, es universal, no era individual. Estableceré mi pacto contigo, tu descendencia. Entonces, la descendencia venimos a ser también todos nosotros, o sea que nosotros estamos bajo esa promesa. Y el Nuevo Testamento lo interpreta de esta manera, murieron todos esos patriarcas murieron sin haber recibido lo prometido, que es ahí donde está como el meollo del asunto. Pero dice mirándolo de lejos, es decir, no perdieron nunca la fe, no murieron frustrados, murieron en fe. Abraham no perdió todo en experiencia, o mejor dicho, no recibió todo en experiencia, no. Pero sí recibió todo en garantía, porque la promesa depende de Dios, no de nosotros. Y Dios en su carácter es confiable, podemos creer en Él, Él sí nos da la garantía que no nos va a fallar. Y ahora, mirando esto, la promesa sigue caminando. Hoy, pleno siglo XXI, siglos después de Abraham, esa promesa sigue caminando. ¿Cómo así? Mire, Dios reafirma lo mismo a la siguiente generación. Le dijo eso a Abraham, tendrás la tierra. Le dijo lo mismo a Isaac. Le dijo lo mismo a Jacob. Y estos patriarcas murieron, pero no frustrados, por fe creían. La promesa, aquí, ¿qué es lo que pasa? No se detiene. Lo que pasa es que la promesa se transmite, se da de generación en generación. Y esto no es exclusivo de Abraham. Miremos algunos casos. Moisés ve la tierra, pero ¿entró o no entró? No entró. ¿Fracasó? No. Cumplió su misión y su misión era sacar el pueblo hasta las entradas de esa tierra. Si vemos a David recibe la promesa del templo, pero ¿la construyó? No. ¿Fracasó? No. Preparó todo para que lo hiciera otra persona. Si miramos a Pablo, ¿vio la expansión total del Evangelio como hoy la tenemos? No, pero dejó el fundamento. Terminó su carrera y dijo, y la terminé bien. O sea que, en conclusión, en esta primera parte uno tendría que decir, en el plan de Dios, ser fiel es más importante que verlo todo. Serle fiel a Dios es más importante que verlo todo terminado, que verlo todo cumplido. Por eso la fe bíblica en Hebreos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, es creer sin ver el final. Y eso nos cuesta porque a todos nos gusta hacer el spoiler, adelánteme en que termina este cuento. ¿Es así o no? Nos gusta eso.
La fe no descansa en lo visible, aprendamos por favor, la fe no descansa en lo visible, sino en la fidelidad de Dios. Dios te lo dijo, pero tenga certeza de que sea una promesa, no una emoción, por favor. Entonces la fe no descansa en lo visible, sino en la fidelidad de Dios. ¿Qué dijo Dios? No volverá a mí, ¿qué? Vacía esa palabra, tendrá su efecto. Pero hay una cosa, y era que la promesa no era solo Canaán, y ese es un giro muy importante en la historia que estamos viendo. Aquí Hebreos nos dice, Hebreos 11:10, esperaba la ciudad que tiene fundamento, anhelaba una mejor celestial. Abraham parece ser, desde Hebreos, que él estaba entendiendo que era otra ciudad diferente. Y Hebreos dice, él esperaba y anhelaba una ciudad celestial. Abraham sí participó del cumplimiento inicial. Dios lo llamó y le dijo, tu descendencia tendrá esta tierra. Pero entendió que eso de la tierra que iba a poseer, que poseyó, fue un sepulcro y pasó a la siguiente generación esa promesa de Dios. Abraham sí participó del cumplimiento inicial, pero entendió que eso que él consiguió era el anticipo, no era el final. Eso. Por eso, la tierra prometida es una sombra. Eso allá que se le dice a él es una sombra, y el cumplimiento real es la realidad eterna, que él no la vio. Pero aquí está lo sorprendente, hermanos, que me dejó a mí sorprendidos, porque es aquí donde nosotros entramos en este bendito cuento y maravilloso cuento. Aquí donde está lo más profundo, y es que dice Hebreos 11, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros. Mire, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para ¿quiénes? Para nosotros. Esto está significando, no estamos esperando otra historia distinta a nosotros. Estamos dentro del mismo cumplimiento en desarrollo. Si voy haciéndome entender, es ahí donde si seguimos esperando el cumplimiento pleno, sí, nosotros seguimos esperando el cumplimiento pleno, pero no estamos en cero. Ya comenzó en Cristo, pero todavía no se ha consumado. Esto es lo que se dice ya, pero todavía no. Es decir, que nosotros estamos involucrados en la misma historia de Abraham. Estamos esperando la ciudad que eterna, cuyo fundamento es Cristo. O sea que nosotros nos vamos a morir, hermanos amados, y todavía no hemos tenido el cumplimiento de esa promesa. ¿Pero lo va a cumplir Dios o no? Claro que lo va a cumplir. Entonces ahí es donde está el meollo del asunto. Dios me prometió algo y se murió y no lo vio. Esta tierra no es la que Dios quiere. Esta tierra va a ser transformada, pero donde vamos a habitar será la ciudad celestial cuyo arquitecto es Cristo. Así que cuando alguien diga, Dios me prometió, pero no lo vi, la respuesta bíblica es, vea, Dios no falla, Dios no se apura, Dios termina todo en una sola, o Dios no termina todo en una sola vida. Y lo más importante, Dios no deja nada a medias, solo lo termina en su tiempo eterno. La ciudad que estaba esperando Abraham recibe un anticipo, una tumba, que luego sus descendientes reciben una tierra Canaán, pero Hebreos nos mete a nosotros y nos dice, ellos esperaban una ciudad celestial, cuyo fundamento es celestial, no habla más sino celestial. Y ahí es donde entramos nosotros también. Estamos esperando una ciudad celestial. Es decir, nosotros estamos en la historia de Abraham y todavía esa promesa no se ha cumplido, pero pero todavía no. Es así. Así que yo no necesito verlo todo,
necesito creerle a Dios. Eso es lo que tenemos que tener. Y para de esa manera responder ahí a esa parte, es eso. Uno puede tener una promesa de Dios, pero quizás sea como la de Abraham, que es para sus descendientes. Quizás sea como la ilustración que yo le dije, el Señor sembró un palo de mangos, pero ni disfrutó la primera cosecha. Pero sus hijos la disfrutaron, porque sembró, siendo instrumento de Dios para otros. Y así es que también tenemos que entender esas promesas de Dios, que no seremos los que las disfrutemos, pero sí somos los iniciadores y los que entregamos eso a otros. ¿Soy claro con esa parte, hermanos amados? Y ahí es entonces donde resolvemos esa inquietud que nos salió a mi esposa y a mí en ese domingo, después de predicar la palabra de Dios aquí. Y hoy entonces retomamos precisamente en eso. Yo solté y Dios construyó mi futuro. Vamos a escuchar nuestra lectura, capítulo 24, versículos 1 al 9. Génesis capítulo 24, versículo 1 al 9. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Yo solté y Dios construyó mi futuro. Pensémoslo, esta historia nos está hablando de un matrimonio y es como un feedback, porque en la anterior ya habíamos hablado de la muerte de Abraham. Estamos retrocediéndonos ahora y es para ver cómo la promesa, a pesar de que murió un hombre, Abraham sigue su curso, como si en el caso nuestro Dios nos ha prometido algo y morimos, sigue el curso de la promesa, porque no está en nosotros sino en Dios quien prometió. Por eso clarifico, debe estar usted muy seguro que es lo que Dios le prometió o si fue una emoción. Eso tiene que quedar muy claro en su vida. Vamos entonces con esto de yo solté y Dios construyó mi futuro a partir de este capítulo 24. No, yo no voy a poder aquí con esto. Imaginémonos lo siguiente, una caja de cristal. Una caja de cristal es hermosa, cuidadosa. Imaginémonos que la llevamos en la mano. Me iba a traer una caja de cristal y se me olvidó. Bueno, que es frágil, que es hermosa, pero dentro de esa caja de cristal, imagínense lo siguiente: está la estabilidad de cada uno de nosotros, está la familia que Dios nos ha regalado, está un sueño que finalmente se hizo realidad. Piense todas esas cosas bonitas que Dios le ha dado. Es un regalo que Dios mismo le dio a usted, me dio a mí, pero se ha vuelto tan valioso ese regalo
que camina, usted y yo caminamos como con pánico de que esto se nos vaya a romper esta cajita, porque ese hijo que me regaló, porque ese trabajo que tengo que no se me vaya a perder, porque esa estabilidad que Dios me acaba de dar, mejor dicho, entonces la apretamos contra nuestro pecho y sin darnos cuenta, nuestra seguridad no está en el dador que nos dio esa bendición, sino en lo dado, en el regalo que nos ha dado. Y se concentró nuestra fe, fue en eso que acabamos de recibir de Dios. Posiblemente estemos en esa situación. Así que, como primer punto, oré y ahora no lo suelto. El regalo de Dios no puede reemplazar al Dios que lo dio. Eso debe ser muy claro en nuestra vida. Mi prueba de fuego, mi Dios proveerá. Vamos a ir mirando estas cosas. Porque el punto acá, oré y por eso, no sé si mover esto, ¿vio? No. ¿Yo qué voy a hacer, Dios mío? No, hay peor porque no veo bien. Ay, Dios. Entonces, el punto acá es, no hablamos de un logro personal. Pensemos en lo siguiente, oré y por eso ahora no lo quiero soltar, es que Dios me lo regaló. Entonces, no hablemos de un logro personal, sino del cumplimiento fiel de la palabra de Dios en un tiempo de necesidad, donde Él guardó silencio y Él nos respondió en cualquier momento. Isaac no es solo un bebé, si uno lo logra ver, es la prueba de que Dios es soberano en la esterilidad y es soberano en el tiempo. Él cumple cuando quiere, pues fue casi ancianos que tuvieron el bebé y hizo el milagro de la esterilidad, la puso a tener vida. O sea que ese bebé representa esa oración contestada que borró años de silencio a esta pareja. Representa quizá, póngalo así, y así en términos de cada uno de nosotros, por ejemplo, representa para mi vida el ministerio que Dios me puso en mi vida, como es pastorear. Pero también puede ser esa paz que usted tiene, esa paz financiera, esa familia que tiene usted, ese sueño, esa universidad, esas cosas, ese matrimonio, todo eso que usted logró puede representarnos también eso, una restauración del hogar. Entonces, si miramos esa caja, es tan perfecta que empezamos a protegerla de tal manera que nos olvidamos de quien nos dio esto, a vivir para protegerla. El peligro es que ese regalo se convierte en el centro y empieza a desplazar a aquel que lo entregó. Yo cómo muevo esto que no se me vaya otra vez. Ay, Dios mío. Le cogí la clave. Entonces, si miramos la caja de cristal, es tan perfecta. Miremos, imaginémonos en esa caja de cristal en nuestras manos. Empezamos a vivir para protegerla. Y como les dije, el peligro es que se convierta en lo más indispensable y desplace a aquel que nos entregó esa bendición. Entonces ahí es donde Dios, el Dios que da la promesa, es el mismo Dios que prueba la calidad de nuestra fe y por eso pasamos a mi prueba de fuego. La fe se prueba cuando estoy dispuesto a soltar lo que más amo. Y por eso en el devocional que hicimos ahora antes de entrar a la palabra, les decía que Dios le pidió a Isaac, Dios le pidió a Abraham, su hijo Isaac, pero no para destruirlo, porque es lo mismo, Dios nos pide, nos prueba, no para destruirnos, sino para saber y que entendamos nosotros hacia dónde está dirigido nuestro corazón. Así que Dios te pide lo que te dio, y ahí es donde está esa dificultad.
¿Para qué nos pide lo que nos da Dios? Quizá para librarnos de la idolatría, del bienestar, y asegurarse Él, y asegurarnos más bien Él, asegurarnos de que lo sigamos en todo. Él no tiene que asegurarse nada, no. Asegurarnos de que lo sigamos en todo. No sé si Dios le ha llegado a pedir a usted algo que usted ame de tal manera que ha entendido que usted estaba amando más ese regalo que al mismo que le dio el regalo. No sé. Cuando el texto enfatiza tu hijo, tu único, a quien amas, la verdad de ese pasaje, Dios no quiere el objeto Isaac, no lo quiere, no. Quiere el afecto, no quiere el objeto, quiere el afecto, el amor de mi corazón. Quiere el amor de cada uno de nosotros. La fe se prueba cuando estamos dispuestos a, como dice el título, soltar lo que nos da identidad. Yo me siento seguro, tranquilo con esto. Eso es lo que Dios quiere que soltemos. Dios no quiere el objeto, quiere el afecto de nosotros. Entonces, ¿es Isaac tu Dios o es Dios tu Dios? Pregúntese, ¿es Isaac tu Dios o es Dios tu Dios? Esa pregunta tiene que suscitarse de esta enseñanza. La fe se prueba en la disposición de soltar. Es el momento donde Dios te pide, quizá en este instante, que le entregues el control total de ese tesoro que hay en esa cajita de cristal, que tanto cuidas. Y de repente Dios te pide poner la caja en el suelo. Piénselo que quizás Dios te está pidiendo poner la caja en el suelo y que usted dé un paso atrás. Y de pronto sentimos pánico, pero ¿cómo así? Si ahí es donde está mi seguridad, eso fue lo que Dios me prometió y me lo dio. Entonces, abrir las manos duele porque nuestros dedos con esa cajita de cristal se han pegado tanto que quedaron rígidas y parece que están a toda hora apretando esa, así no lo llevemos, apretando eso que Dios nos ha regalado. Sin embargo, aquí el altar no es el lugar de la pérdida, donde Él le dice que coloque a su hijo en ese lugar del sacrificio. Ese altar no es el lugar de la pérdida, realmente ese lugar, cuando se lo entregamos al Señor, es el escenario de la mayor revelación de Dios en nuestra vida. Ahí se revela Dios. Ahí se revela nuestro corazón, si somos capaces de darle a Dios. Y por eso ahí es donde aparece mi Dios proveerá. Cuando suelto el control, esa cajita de cristal, suelto eso que estoy amando más que Él me ha dado, que al mismo dador, entonces descubro que Dios sostiene mi futuro. ¿Por qué? Porque proveyó un cordero para que su hijo no fuera sacrificado. Y es ahí que al soltar el control, hasta me estoy pegando yo también, resetear mi amor también a mí. No compra de un nuevo esposo, no, resetear al esposo. Ay, Señor. Al soltar el control en el altar, descubrimos que la fidelidad de Dios es la que realmente nos sostiene el futuro. Mire, Isaac sobrevive. ¿Por qué? Porque Dios provee un sustituto y fue el carnero que aparece en la historia. Al morir cada uno de nosotros, a ese control, a ese apretón que tenemos en esa caja de cristal, a ese apretón que tenemos de eso que Dios nos ha dado que no queremos soltar, permitimos que la promesa deje de ser algo humano y se convierta en algo eterno. La provisión, como dice ahí, Jehová Jiret, aparece en el monte del sacrificio y no en la comodidad de la llanura, no. Al final, hermanos, nosotros tenemos que notar que al poner la caja de cristal, que al poner eso que amamos tanto en el altar, como Dios nos lo pide, es decir, entréguele a Dios aquello que está ubicado en el primer lugar,
Dios no permitió que se rompiera, no permitió que el hijo muriera. Le puso una base de roca. Y es ahí donde ya yo y usted no cargamos en nuestras propias fuerzas las cosas. Es ahora Dios quien sostiene ese tesoro que nos ha dado y nos sostiene porque viene su provisión. Y uno puede ver que hay una fidelidad de Dios y se manifiesta cuando usted y yo nos rendimos nuestra voluntad, morimos a ese control, permitiendo que una promesa humana se transforme en una provisión divina. Entregar esa caja de cristal sí sana el corazón. Pero esto no es o no se trata solo de que yo esté en paz. No, Dios está haciendo algo mucho más grande. Abraham no solo estaba soltando un hijo, estaba soltando el futuro de las naciones. Mira, estaba soltando el futuro nuestro, porque por él era que iba a venir Cristo y lo estaba soltando. O sea que nosotros estaríamos desprotegidos en ese caso. Y ahí es donde entiendo algo clave. El problema es que yo me quedo mirando la caja, me quedo mirando el regalo, me quedo mirando esa esposa tan linda que Dios me regaló. Vean, ni se da cuenta. Esos piropos no sirven ya. Me quedo mirando esa casa que Dios me regaló, me quedo mirando la iglesia, me quedo mirando a los hermanos, me quedo mirando lo que Dios me ha dado. Y usted también puede hacer lo mismo, mirar todo eso. Pero Dios está mirando lo que hay dentro. Uno puede quedarse mirando eso que Dios le ha dado y extasiado, ¿sí o no? Usted mirando ya a su esposo, que mantienen bien enamoraditos también, se les ve. Pero Dios está mirando lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Por eso es que tengo en las manos no solo algo bonito, es, digámoslo así, una semilla. Y una semilla en la mano es solo un recuerdo. Una semilla aquí en la mano, ¿qué va a germinar? No, cierto que no. Es un recuerdo, pero cuando la suelto en el altar, que Dios me dice, no te enamores de eso, no sea lo primero en tu vida, eso se convierte en una cosecha. Por eso tengo que dejar de vivir con miedo a perder. No estamos perdiendo cuando usted invierte en la obra del Señor, su tiempo, su ofrenda, cuando usted le habla a otros de Cristo, cuando usted decide hacer cosas en el reino de Dios, no está perdiendo. Pierda el miedo a perder, porque lo que está haciendo es invertir y empezar a confiar precisamente en el propósito de Dios, porque al final, como dice allí, mi futuro no está en mis manos, está en las de Él. Y cuando vemos la historia completa de todo Génesis, entonces entendemos algo profundo, y es soltar no es el final, soltar es prácticamente el comienzo. Ya la caja de cristal, esa criatura, está en las manos de Dios, no de Abraham. Así que una promesa sin continuidad se queda sola en una historia bonita. Usted tiene que mirar hacia el futuro. ¿Cuál es el propósito que Dios le dio? No se puede quedar aquí en el presente. Su vida y mi vida tiene que trascender. Y ya sabemos, tenemos una promesa de Dios que hasta ahora ya, pero todavía no. Caminando hacia esa ciudad celestial. ¿Cómo vivimos esto hoy en nuestra vida? Vamos a mirar. Por ejemplo, en el ministerio, los pastores, cuando siento que es mío, ¿lo tengo que soltar? No es mío, es de Dios. A uno le duele mucho que se vayan las ovejas como pastor, y uno les ruega y habla con todos ellos, pero bueno, yo he ido aprendiendo también eso. En la familia, piense usted, cuando el miedo lo domina, ¿qué debemos de hacer para soltar eso? Orar, Señor, son tuyos, no son míos, por sus hijos. En el futuro de nuestra vida, cuando quiero controlar todo,
Descanso en el Señor, suelto esa cajita de cristal, porque lo que estoy tomando, porque ahí se constituye esa cajita de cristal, aprieto y es que quiero a mi familia controlarla, quiero controlar el ministerio, quiero controlar el futuro. Entonces cuando quiero controlar todo, dejo de forzar y aprendo a confiar en Dios, porque el futuro es de Dios. En mis relaciones, en nuestras relaciones, cuando sé que no es de Dios, entonces ¿qué hacemos? Aunque duela, la ponemos en el altar y que Dios nos dirija, porque esta relación no es de Dios. Y de pronto se casan y después, se lo dijimos. En nuestras decisiones, cuando quiero hacerlo a mi manera, cuando lo queremos hacer a nuestra manera, ¿qué vamos a hacer? Soltar. No sigo apretando porque es eso. Ese es el Isaac, esa es la cajita de cristal, eso es lo que usted tiene ahí, y aprieta y se vuelve rígida su mano, se vuelve rígido su corazón. Entonces, en nuestras decisiones, cuando quiero hacerlo a mi manera, entonces dejo de fabricar y espero lo que Dios está proveyendo. Vámonos un poquito a los jóvenes de pronto, aunque también nos involucramos todos acá. ¿Cómo vivimos esto de este pasaje hoy? Por ejemplo, en nuestros sueños. O ellos, cuando quieren en sus sueños algo importante, cuando quieren que todo pase ya, pero todos queremos eso también, ¿cierto? Queremos que sea ya. Vamos a decirle al Señor y a orar: Señor, no es a mi ritmo, no es a nuestro ritmo, es al tuyo, y eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar a tener paz. En las redes sociales, por ejemplo, donde todos nos metemos, y también los jóvenes, cuando buscan aprobación, el like, seguidores, recordemos, hermanos, nuestro valor no lo define la gente. ¿Quién lo define? Dios. Nuestro valor como personas. En la identidad, hermanos, que se ha perdido tanto en esa identidad por las ideologías de género. Cuando se comparan, no saben quiénes son. Son terian, ¿cierto? Se ha vuelto terian. A ver, ¿qué gatico hay acá hoy, aquí en la iglesia? ¿Hay algún gatico? ¿Una gatica? O si no, le decimos a Cata que le dé un tarrito de leche. ¿Sí o no? Porque han perdido la identidad hoy en día. Y lo digo así jocosamente, pero es la realidad. Y un niño quiere ser una niña y una niña quiere ser un niño. Y en eso entonces no se puede meter la sociedad, porque si no lo meten a la cárcel. Cosas como por el estilo, no. En su identidad. Cuando se comparan o no saben quiénes son, decidan por favor creer. No somos lo que dicen, somos lo que Dios dice, y somos lo que Dios nos hizo. En sus relaciones, cuando les gusta alguien que los aleja de Dios. ¿Nos ha pasado que tenemos amistades que nos alejan de Dios? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aunque eso duela, preferimos propósito con Dios que emoción sin Dios. Porque una emoción sin Dios, hermanos, es fatal. En la presión del grupo social donde pertenecemos, donde pertenecen, cuando todos van en una dirección que saben que no es correcta, porque eso hace la sociedad, ¿cierto? Nos meten en esa dirección que es incorrecta. Entonces, mantenernos firmes, manténganse firmes, no seguimos la presión, ¿seguimos a quién? ¿A quién? A Dios. No seguimos la presión, somos contracorriente. Y en ese futuro, en ese trabajo, en ese estudio, cuando no saben qué camino tomar, confiar. Dios guía nuestros pasos, nosotros no corremos solos. Por favor, entonces a veces esa cajita de cristal es todo eso. El futuro, que es el estudio del trabajo, esa cajita de cristal es la presión del grupo, esa cajita de cristal es esa relación, esa identidad, esa situación en las redes sociales, esos sueños. ¿Y qué tal si en la vida, así a diario de nuestra situación, tenemos esas cajitas de cristal que ahí están, y entonces en la provisión diaria, cuando apenas alcanza, mi sustento no es el dinero, mi sustento ¿quién es? Dios. En el trabajo inestable, como estamos en esta situación en Colombia, cuando no hay seguridad, mi futuro depende del contrato. ¿O depende de quién? De Dios. Si me hacen un contrato, pero depende de Dios. En las deudas, cuando siento que me ahogo hasta aquí, ya no puedo ni respirar. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, ordena mi vida, ordena mi economía,
tratar de estar tranquilos, no tomar decisiones en caliente, sino en frío, porque siempre en caliente se toman las peores decisiones en nuestra vida, en la emoción, sin pensar, sin razonar, y ahí vienen los malos negocios, en las malas opciones, en el rebusque, cuando aparece lo fácil, pero son atajos, es lo incorrecto. Entonces, ¿qué prefiero? ¿La provisión de Dios o el atajo? El atajo, ¿sí o no? ¿Qué? La provisión de Dios, no el atajo, que es lo incorrecto. En lo poco que tengo, cuando parece insuficiente, esto poco en tus manos es suficiente, en las manos de Dios. Lo poco es suficiente. Y yo lo miro cuando en las iglesias se recogen las ofrendas. Dios, es poco, es verdad, pero en las manos del Señor, mire, se hace un milagro. El sostenimiento, seguimos adelante, todas estas cosas. Cuando todo es incierto, cuando no sé qué pasará, entonces tenemos que soltar ese mañana. Dios ya está allá con sus hijos. Cuando no pueden darle todo lo que ustedes quisieran darle a sus hijos, pero decirle al Señor, Señor, tú eres mejor padre que yo, y Él sí es mejor papá que cualquiera. Al papá le decimos, Señor, tú eres rico, yo soy pobre, tengo esta necesidad. Le podemos decir eso a Dios, Señor, tú eres rico y mi hijo necesita entrar a la universidad y no tengo plata, usted resuelva este asunto. ¿Sí o no? Y así, hermanos, es una oración eficaz. Hágala y verá, es muy bonita y Dios le responde. A mí me respondió, a nosotros nos respondió, papá, tú eres rico, yo no tengo nada, usted verá si me va a dejar así. Entonces, cuando todo es incierto, cuando no sé qué pasará, entonces yo me pongo en esa cajita de cristal ahí, entonces, Señor, yo suelto, tú ya estás en el mañana. Entonces, lo que no suelto a mí me controla, si podemos hablar como términos muy humanistas o psicólogos, pero lo que suelto en Dios, Él lo construye. Pues vamos ahora entonces a nuestro segundo punto. Mi caja ya no está en mis manos, está en su plano. Y es el caso de 24, Génesis 24. Y vamos a mirarla, voy a hablarles de la ilustración. Sigamos entonces con esa ilustración, la caja, pero agreguémosle a eso el plano. Un plano. Dios no solo cumple promesas, las integra en un propósito mayor. Entonces, ilustración, el plano y la caja en el futuro. La caja que soltaste, lo que Dios te dio, que estabas amando más que al mismo dador, ya no vuelve a la vitrina. Ahora es la base sobre lo que Dios construye y construye algo eterno. Entonces, imaginémonos que ese tesoro que soltamos en el altar, que cada uno sabe qué es, tu caja de cristal no fue devuelta para que se guardara de nuevo en una vitrina. En el diseño de Dios, esa caja ahora es la piedra angular, la piedra base sobre la cual Él comienza a levantar una edificación eterna. Tenemos los planos de una casa hermosa, promesa. Pero necesitamos los materiales para las paredes, es decir, la continuidad. Y a veces nos desesperamos tratando de fabricar nuestros propios ladrillos, pero Génesis 24, donde nos vamos a centrar, nos enseña que el arquitecto que dibujó el plano es el mismo que envía el suministro exacto para que la edificación no se vaya a detener. Y no digan, ay no, esa edificación lleva como 3 años ahí parada. No. Lo que entregamos con dolor en el altar de Dios es lo que Dios va a transformar, porque está mostrando dónde está mi dependencia. Lo que entregaste con dolor, como lo entregó en el monte Moriab, Abraham, Dios lo integra con gloria en todo su plan, y es acá. Tu futuro, mi futuro, no es un accidente, es una construcción divina que nada puede derrumbar, y es ahí donde está nuestra confianza. Nuestro futuro lo construye
Dios. Y desde esta perspectiva bíblica, el matrimonio de este hombre Isaac, que fue lo que leímos al comienzo, Génesis 24, no es una historia romántica, no me sirve a mí para hablar de noviazgo, no me sirve para eso. No es una historia de esas que conocemos, ay, me derrumbé delante de esa mujer, o ella se derrumbó delante de ese hombre tan varonil, no, nada de eso. Esta historia del matrimonio no es una historia romántica convencional, sino un momento clave dentro de la historia de la promesa. Abraham, tú heredarás la tierra. Esa es la historia clave ahí. El énfasis de ese relato no está en los sentimientos humanos, no, eso no le interesa al autor ahí mostrar, sino en la fidelidad de Dios guiando cada paso para preservar ese propósito, esa promesa. Entonces el capítulo inicia, el capítulo 24, era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Eso no es un detalle menor, no. Muestra que lo que está ocurriendo ahora no es improvisación, lo que va a pasar en ese capítulo 24, sino la continuidad de una bendición que Dios ya ha establecido. Abraham no está actuando movido por la emoción, ay, me pareció muy linda esa niña, no, está actuando por la convicción de que Dios le dijo algo, entonces él va a continuar con eso. ¿Cómo lo va a continuar? Va a casar a su hijo con una niña de la misma tierra de él. Por eso él declara con toda la seguridad: Jehová, Dios de los cielos, enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo Isaac. Está hablando con su siervo. El siervo fue el encargado de ir a traer la niña. Y mire lo que hacemos con esos pasajes. Los alegorizamos de tal manera que decimos que el siervo era el Espíritu Santo. No, esta no es una historia de romance, es una historia donde se está mostrando que la promesa de Dios se va a cumplir. Y Abraham está haciendo lo que tiene que hacer, y es que a su hijo le va a conseguir una niña que tenga el mismo pensamiento, que piense en el mismo Dios, que no sea un yugo desigual. Cosa que no pensamos en los matrimonios, o dígame si no. Y aún en la misma fe cristiana, matrimonios de gente cristiana que aman al Señor, pero vea, desajustados completamente, que ni tornillo, ni soldadura, ni volverlos a meter a hacer de nuevo sirve. Entonces, mis hermanos, esto lo vamos a finalizar el próximo domingo, porque ya no me va a dar tiempo. Vamos a pasar a las conclusiones. ¿A quién miro más hoy? ¿Al regalo o al dador? ¿Al dador? ¿Seguro? Seguro, sí, mi hermana, yo le creo. Pero hay otros que posiblemente miramos más al regalo que al dador. ¿Sí o no? ¿Están mis manos lo suficientemente abiertas para soltar mi mayor tesoro? Piense, ¿sí o no? ¿Qué es tu mayor tesoro? ¿Qué es lo que más amas y que Dios te lo pida ya? Usted y yo estaríamos dispuestos, Señor, téngalo todo. Piense, no responda locamente. ¿Estoy intentando fabricar mis propios ladrillos o descanso en el diseño del arquitecto? Incline su cabeza y vamos a orar para de esta manera entonces ir finalizando. Estoy intentando fabricar mis propios ladrillos o descanso en el diseño del arquitecto. Piensa en esta ilustración que le doy. A veces nos desesperamos tratando de forzar nuestro futuro con nuestras propias fuerzas y olvidamos que Dios ya dibujó el plano de nuestro porvenir. Entonces, nuestra responsabilidad no es hacer que la promesa ocurra, sino caminar en obediencia, mientras que el arquitecto envía su suministro exacto.
Y la otra pregunta que ya habíamos hecho: ¿están mis manos lo suficientemente abiertas para soltar mi mayor tesoro? Porque, hermanos, el dolor de abrir las manos, el dolor de entregar en el altar revela qué tan rígidas se han vuelto mis manos, mis dedos, por intentar retener el control, como lo dijimos ahorita, el control de tantas cosas que dijimos. Entregar mi tesoro no es perderlo, es permitir que Dios le ponga una base de roca que yo nunca podría destruir. Y volvamos a la pregunta inicial: ¿a quién miro más hoy? ¿Al regalo o al dador? Porque es fácil convertir esa cajita de cristal, ese regalo, esa familia, esa bendición, esa salud, ese bienestar económico, esa pareja, eso que usted ha recibido de parte de Dios, su familia, sus logros, se puede convertir en el centro de su seguridad. Y por eso debemos de recordar que si mi mirada está fija solo en lo que recibí, desplacé a aquel que me lo entregó por puro amor. Y Señor, queremos cambiar, no queremos ser de esa manera. Padre, ayúdanos, porque como hijos tuyos seguimos en la espera de una promesa, la ciudad celestial. Y posiblemente también esperemos muchas otras promesas que no veremos en la realidad, pero que somos el instrumento de inicio para pasársela a nuestra generación, a otra gente, que podamos entender eso, Dios. Padre, gracias por permitirnos que tu palabra nos edifique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.